Hola, soy Ocelus, y no me encuentro sola, estoy con mis amigas y son Jonah, Smolder y Silverstream, pero tú me dirás qué pasó con los demás. Todos murieron por culpa de ese ser demoníaco llamado Krampus. Mejor te explico cómo ocurrió toda esta pesadilla. Yo estaba en la escuela con mis amigos, estábamos decorando la escuela ya que faltaba poco para la víspera de la fogata. En eso todos estaban felices, y cuando todos se iban a sus casas para ver a sus familiares y celebrar la víspera de la fogata, en eso llegan la profesora, Tualai, y directora, Starlight, pero ellas estaban molestas y yo les pregunté qué pasaba y ellas me dijeron: bueno, alumnos, les venimos a informar que nos enteramos de los problemas que hicieron por toda la escuela, ya que nos enteramos sobre la vez que ustedes se escaparon de la escuela mientras los maestros estaban en una reunión de maestros, y como castigo todos pasaremos las vacaciones del día de la víspera de la fogata. Y no solo, sino que yo, Starlight, Rainbow Dash y Spike vimos el árbol de la víspera de la fogata destruido, y ustedes son los únicos que están aquí, y también vamos a decirles a sus familiares de esta situación, así que todos están castigados. Nos sorprendimos al escuchar lo que nos dijeron, pero todos estaban decepcionados y otros frustrados, pero yo les dije que no hiciéramos todo eso. Pero Smolder, ella parecía estar preocupada. Yo le pregunté qué le pasaba y Smolder, ella me dice: bueno, es que yo hace tiempo escuché una historia de terror, y que tiene que ver con la víspera de la fogata, y se trata de que un ser demoníaco llamado Krampus se lleva a los niños que se portan mal en las épocas de la víspera de la fogata, y este entra a las casas de los niños malcriados para llevárselos al infierno para nunca más ser vistos. Y no solo eso, sino que también para hacer más fácil la tarea de llevárselos a los niños, también él tiene unos ayudantes que lo ayudan en capturar a los niños malos. Y hasta la fecha nadie pudo sobrevivir a ese ser, y es probable que él venga a buscarnos por las travesuras que hicimos. Nos asustamos al escuchar esa historia, pero Gallus, el algo molesto, le dice a Smolder: oh vamos, Smolder, no digas tonterías, eso solo es una historia de terror que de seguro alguien se inventó para causar terror en los demás y también para que nos portemos bien, y no creo que un demonio va a ir por ti si te portas mal. Smolder, ella trataba de convencerlo de que no es una historia falsa y que esa criatura existe, pero Gallus seguía diciendo que son puras mentiras. En eso ellos comenzaron sin darse cuenta una discusión. Yoko Sandbar. Los separamos. Yo dije: cada quien tiene sus opiniones, pero dejen de pelear, ya que eso es portarse mal y nos podíamos meter en más problemas. Bueno, está bien. Bueno, por mí está bien. Bueno, alumnos, ya hablé con sus familiares y ellos están de acuerdo con los castigos que les di, y ellos están decepcionados de ustedes, y también ellos vendrán en unas horas para hablar con ustedes. Nosotros nos asustamos, y no es por miedo que sentíamos por los regaños que nos podían dar, sino que todos tengamos que pasar la víspera de la fogata en la escuela y que Krampus venga por nosotros. Pasaron 5 horas y nuestros padres, ellos no venían. Nosotros nos empezamos a preocupar de que algo malo les haya pasado, pero la directora, Starlight, dijo que ella junto con Trixie irían a buscarlos para saber qué les pasó. Tualai les dice que no vayan ya que es muy peligroso estar allá afuera, pero Trixie le dice a Tualai: tranquila Joey, Starlight, ya hemos viajado por un largo camino y no nos pasó nada, confía en nosotras. Ok, chicas, les deseo suerte y que tengan mucho cuidado, ya que no sabemos qué puede estar allá afuera con esa tormenta de nieve. Starlight y Trixie salieron para investigar qué había pasado con los padres de los Young Six, sin imaginar que sería una de las peores decisiones que tomarían en sus vidas. En eso, Starlight y Trixie son golpeadas por una fuerte tormenta de nieve. Starlight le dice a Trixie que debieron hacerle caso a Tualai, que fue una mala idea y que sería mejor que nos regresemos, pero Starlight, ella logra ver unas siluetas que se les hacían familiares. En eso ellas van a ver quiénes eran, y lo que vieron las dejo sin palabras. Eran los familiares de los Young Six, estaban congelados y parecía que ellos estaban sin vida. Ellas se quedaron sin palabras y ellas no sabían que algo mucho peor estaba a punto de pasar. Ellas estaban a punto de irse, pero se dieron cuenta que estaban perdidas. Pero cuando estaban viendo en dónde estaba la escuela, Trixie, ella se da cuenta que una criatura estaba parada en el techo de una casa vigilándolas. Trixie le dice a Starlight
y cuando la vio el miedo comenzó a aumentarle, pero la criatura da un gran salto y cae en otra casa más cerca de ellas. Starlight y Trixie, ellas aterradas intentan usar sus poderes de teletransportación, pero debido al frío sus cuernos se congelaron haciendo que no puedan usarlos. Ellas desesperadas salen corriendo. Mientras corrían ven cómo esa criatura comenzaba a seguirlas casa por casa mientras ellas gritaban del miedo. En eso, Krampus trataba de alcanzarlas, pero Starlight y Trixie, ellas ven un carruaje y se esconden debajo de él, pero ellas escuchan como Krampus camina cerca del carruaje y pudieron ver las patas de Krampus, pero llegó un momento donde Krampus se fue. Starlight, Trixie, ellas por un momento creyeron que por fin estaban a salvo, pero escuchan una música. Ellas se voltean y ven una caja de payaso sonando, pero llegó un momento donde la caja se abrió y lentamente empezó a salir un payaso, pero el payaso sale de la caja y se termina comiendo a Starlight y a Trixie, y ellas mueren. Pasaron otras 2 horas y la directora, Starlight y Trixie, ellas no venían ya. La profesora Twilight no podía seguir esperando y decidió salir a buscar, pero la profesora Rainbow Dash y la profesora Applejack, ellas dicen que irán con la profesora Twilight, y ella dice bueno está bien pero tengamos cuidado. Twilight, Applejack, Rainbow Dash salieron a buscarlas, pero encuentran los cuerpos sin vida de los familiares de los Young Six. Ellas se quedan asustadas al ver eso. Ellas comienzan a buscarlas, pero Applejack logra ver el carruaje donde Starlight y Trixie se habían escondido, pero se dio cuenta que debajo había algo que le llamó mucho la atención. Applejack les informa a Twilight y Rainbow Dash, ellas deciden ir, pero para horror de todas eran los cuerpos sin vida de Starlight y Trixie. Starlight, a ella le faltaba la parte trasera y los intestinos se le salían. Trixie, a ella le faltaba la parte de adelante y también sus intestinos se le salían. Twilight, Rainbow Dash y Applejack, ellas no aguantaron más y vomitaron. Oh por Dios, pero ¿quién sería capaz de hacer esto? Pero cuando Twilight, Applejack y Rainbow Dash, ellas iban a irse, pero algo que estaba en la nieve intenta llevarse a Applejack. Rainbow Dash, ella con sus alas intenta levantar a Applejack, pero Twilight con su cuerno le dispara a lo que está en la nieve y suelta a Applejack. Las tres logran encontrar la escuela, pero Applejack estaba muy mal herida. En eso llegan la profesora Twilight, la profesora Rainbow Dash y la profesora Applejack, pero vimos que la profesora Applejack estaba herida. Preguntamos qué había pasado o qué hay allá afuera. Bueno, parece que hay un monstruo que nada en la nieve tratando de comernos. No, Rainbow Dash, es algo mucho peor, muchísimo más peor. Esto pasó hace muchos años. Todo empezó con el viento en una noche fría como esta. Ya casi era víspera de la fogata, pero esta víspera de la fogata era oscura, menos alegre, pero yo todavía creen, Santa, en la magia, en los milagros y la esperanza de que encontraríamos alegría otra vez, pero habíamos dejado de creer en los milagros, y unos de nosotros habían olvidado el espíritu del día de la fogata, el sacrificio de compartir, y mi familia no era diferente. Yo traté de ayudarlos a creer otra vez, pero ya no éramos la familia amorosa que yo recordaba. También había dejado de creer, y al final yo dejé de creer, y por primera vez ya no deseo un milagro, deseé que todos desaparecieran, un deseo que terminaría lamentando, y esa noche en la oscuridad de una tormenta que aullaba yo obtuve mi deseo. Supe que San Nicolás no iba a llegar ese año. En su lugar llegó un espíritu más oscuro y más antiguo. La sombra de San Nicolás era Krampus, y como ha hecho por miles de años, Krampus no vino a premiar sino a castigar, no vino a dar sino a arrebatar. Él y sus ayudantes solamente pude ver, escuchar cómo arrastraban a mi familia hacia el inframundo. Sabía que yo sería la siguiente, pero Krampus no me llevó a mí. Esa noche me dejó un recordatorio de lo que pasa cuando pierdes la esperanza, cuando las creencias se olvidan y el espíritu del día de la fogata muere. Nos pusimos tristes por la historia que nos contó la profesora Twilight, pero nos dimos cuenta que Silverstream y Sandbar no estaban. Empezamos a buscarlos, pero escuchamos un grito. Fuimos a ver qué estaba pasando. Cuando llegamos vimos a Silverstream, ella estaba tirada en el suelo y vimos como un payaso gigante estaba comiéndose a Sandbar. La profesora Twilight le intenta disparar con su cuerno, pero el payaso logra reaccionar y se escapa por unos conductos, pero empezamos a escuchar un ruido y cuando vimos para arriba y vimos a una muñeca, pero la muñeca ataca a la profesora Fluttershy. Intentamos quitarle la muñeca, pero aparece un juguete de
un robot y un oso de peluche y ellos atacan a la profesora Rarity y la profesora Pinkie Pie, pero Smolder, ella logra prenderle fuego al oso y Jonah, ella aplasta al robot y la profesora Twilight le dispara a la muñeca. Cuando salimos de ahí unas galletas nos empezaron a atacar, intentamos atacarlas pero ellas eran rápidas, pero la profesora Rainbow Dash, ella con su velocidad logra acabar con las galletas y cuando creímos que estábamos a salvo pero de la nada aparecen unos duendes y ellos tiran la puerta de entrada y no solo eso sino que también aparecen el payaso, el oso y la muñeca. No entendíamos nada ya que el oso y la muñeca los habíamos destruido, pero comenzamos a escuchar unos ruidos. Los duendes se sorprenden y ellos comienzan a irse, pero los duendes atrapan a la profesora Fluttershy, a Problem, Scootaloo y a Sullivan, la profesora Rainbow Dash, la profesora Pinkie Pie, la profesora Rarity y la profesora Applejack. Intentan salvarlas pero los duendes amarran al payaso, las profesoras se agarran de él y eso hizo que se las llevaran, pero la profesora Twilight, ella nos dijo: Alumnos, será mejor que ustedes se vayan. Krampus, él ya está aquí, será mejor que corran. Nosotros no queríamos dejarla pero Smolder dijo que no había tiempo y si nos quedamos aquí todos íbamos a morir. En eso todos salimos corriendo dejando a la profesora Twilight sola en la escuela con Krampus. Twilight, ella ve como Krampus, él entra a la escuela y Twilight no podía creer lo que estaba viendo al ser que le había arrebatado a su familia. En eso, Krampus le da una bolsa a Twilight, sin pensarlo ella abre la bolsa, pero los juguetes que estaban dentro de la bolsa ellos salen y terminan desviviendo a Twilight. Yo, Gallus, Smolder, Silverstream, Spike y Jonah estábamos huyendo de la escuela pero empezamos a escuchar sonidos de uno de los ayudantes de Krampus, pero los sonidos sonaban como los del payaso así que creíamos que era él, pero vimos como el payaso nos intenta atacar bajo la nieve. No era un problema para mí, ni para Silverstream, Gallus, Spike y Smolder, no era un problema para nosotros porque podíamos volar, pero era un problema para Jonah, ya que ella no podía volar, así que entre todos con nuestras fuerza la intentamos levantar como pudimos y el payaso casi se la come. Jonah pesaba tanto que no la pudimos aguantar y por accidente la dejamos caer, pero Spike no soltó a Jonah cuando cayó y el payaso se dio cuenta y él aprovechó eso y se comió a Spike. En eso, Gallus dice: Chicas, tenemos que hacer algo contra ese payaso ya que si nos vamos volando no podemos llevar a Jonah, y si nos vamos por tierra es obvio que ese payaso nos matará, así que uno de nosotros se va a tener que sacrificar y ese seré yo. Ustedes huyan mientras yo lo entretengo. Gallus, él hace que el payaso lo comience a seguir, pero Gallus, él aterriza en el suelo. Le dijimos: Gallus, ¿qué estás haciendo? El payaso te comerá. Y Gallus dice: Ocelus, Jonah, Silverstream y Smolder, siempre recuérdenme como el buen amigo que ustedes tuvieron y yo siempre las recordaré como las mejores amigas que tuve. El payaso él se termina comiendo a Gallus, yo, Jonah, Smolder y Silverstream éramos las únicas que quedamos, pero mientras huíamos vimos como Krampus, sus ayudantes y otros seres demoníacos se estaban llevando a las profesoras y también a Problem, Scootaloo y Sullivan. Los seguimos sigilosamente y nos escondimos entre la nieve y vimos como Krampus, él abre un portal al infierno. Al parecer las iban a arrojar, pero antes que lo hiciera yo les dije: idiotas, déjenlas en paz. Krampus, él se voltea y comienza a caminar hacia mí y yo le dije: Krampus, lamentamos mucho habernos portado mal, lo sentimos mucho por todo el daño que hicimos. Y Krampus, él me dice: yo desde siempre me encanta oír los gritos de los niños malcriados ya que son como música para mis oídos, pero lo que casi no suelo oír son sus lamentos y arrepentimientos de todo lo que hicieron, pero siempre habrá una consecuencia y la consecuencia será de que aunque se arrepientan nunca volverán a ver a sus seres queridos. Muchachos, arrójenlas al infierno. Los ayudantes de Krampus las dejaron caer al infierno. Intentamos ayudarlas pero ya era demasiado tarde. En eso, Krampus y sus ayudantes ellos se van y después nunca más volvimos a ver la víspera de la fogata de la misma manera.